Hola amigos, es un gusto saludarte en esta hora para poder compartir acerca de la palabra de nuestro Dios. El tema de hoy que vamos a estudiar es acerca de la divinidad de Cristo, la segunda persona de la deidad. Y vamos a abrir allí la Biblia en el Evangelio de Juan. Es quizás este personaje quien más habla acerca de este momento en la vida de Jesús. Allí en el capítulo 1 y el versículo 1, el apóstol Juan habla acerca del verbo. Dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Desde el comienzo Jesús ya existía. Pero luego en el versículo 14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, que Jesucristo se hizo hombre, se humanó para poder estar con cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible? Quizás en algún momento tú te has preguntado de que Dios haya hecho esto por cada uno de nosotros. ¿Era necesario? Allí tenemos que remontarnos entonces al comienzo, cuando el pecado irrumpe acá en la tierra y se crea este plan de salvación para venir en rescate de la humanidad. Es allí donde Jesús toma esta parte importante. El mismo Juan, en el Evangelio, luego en el capítulo 3, él habla acerca de este plan de salvación, cómo se ideó y cómo se llevó a cabo este plan de salvación. Y este versículo, capítulo 3 de Juan, versículo 16, yo imagino que tú lo conoces, es uno de los más conocidos de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesús, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno se pregunta, bueno, ¿de qué manera? El mismo Juan lo responde en su carta, en la primera carta, en el capítulo 4 y el versículo 19. Él dice lo siguiente: en esto consiste, en esto se mostró el amor de Dios para cada uno de nosotros, en que Él envió a su Hijo unigénito para que podamos vivir con Él. Y en esto se demostró el amor, dice el versículo 10, no en que nosotros, no en que tú hayas primero amado a Dios, sino que Dios primero te amó a ti. Todo el Nuevo Testamento da las evidencias de Jesús. El Antiguo Testamento menciona todo acerca del Mesías y cómo vendría a este mundo. Y el Nuevo Testamento da aquellas evidencias de que realmente Jesús vino hasta donde cada uno de nosotros. ¿Cómo poder entender ahora un poquito más acerca de esto? El apóstol Pablo, en el libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, él habla acerca del misterio de la piedad, que quizás ante nuestra mente finita es un poco complejo comprender y entender a cabalidad este acontecimiento. Sin embargo, podemos ver algunos atributos que tuvo Jesús, atributos humanos. Pues bien, tuvo un nacimiento humano, si bien concebido del Espíritu Santo, su nacimiento y su desarrollo, su crecimiento fue de manera humana. Dice el libro de Lucas que Jesús crecía en estatura y en sabiduría, quizás como los otros niños de allí. Jesús tenía también ese crecimiento. Sin embargo, el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6 en adelante, él dice que Jesús, teniendo la forma de Dios, no estimó eso para poder aferrarse de aquella condición. Todo lo contrario, se despojó. Dice el apóstol Pablo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a ti y a mí. Aún más, dice, en la condición de hombre se humilló a sí mismo, versículo 8, y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Dentro del objetivo del plan de salvación estaba que Jesucristo pudiese venir a este mundo a entregar su vida por cada uno de nosotros. De los atributos divinos, es Mateo, el Evangelio de Mateo, que nos habla un poquito más acerca de esto, en el contexto ya de la ascensión de Jesús, su regreso al cielo y dando la gran comisión a los apóstoles, a los discípulos que estaban allí. Él les dijo algunos atributos. Uno de ellos era que Jesús sería omnipotente. Toda potestad le fue dada en el cielo, pero también le fue dada en la tierra. También él dijo que era omnipresente, pues estaría con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. También el Evangelio de Juan, él en el contexto de la muerte de Lázaro, capítulo 11, versículo 25 en adelante, él menciona de que era la resurrección y la vida. Vino a este mundo, entregó su vida, murió, venció la muerte y resucitó. Es decir, que Jesús también, dentro de su atributo divino, es eterno. Pero si hay un atributo principal que pudiésemos destacar en la vida de Jesús, ese se encuentra allí en la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por cada uno de nosotros. Si quisiésemos preguntarnos por qué Dios hizo esto, permitió esto, es porque Dios, a través de su Hijo Jesús, nos amó tanto que Él puso su vida por usted y también por mí. Quizás estamos viviendo momentos complejos, pero estos días, quizás de atribulaciones, quizás estos días donde hay esta enfermedad, esta pandemia que está azotando a la humanidad, sea el momento propicio para poder acercarte a Jesús, buscarlo a través de su palabra y aceptarle como su único Salvador personal. Que Dios te bendiga y te ayude a aferrarte de la mano de Jesucristo todos los días. Es nuestro deseo y oración. Que Dios te bendiga.